venciendo viene el Rey. Muy buenos días, hermanos y amigos. De verdad es un gusto nuevamente el poder estar aquí con ustedes. Otro miércoles más. Somos el Remanente Adventista, que estamos de lunes a viernes por la 930 AM, Radio Costa Rica, y también en Canal 19, todas las noches con reprise de nuestros programas. De verdad que es un gusto. Mi nombre es Freddy Peña y vamos a empezar el programa de la mejor forma en la que hacemos siempre los que tenemos la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo, en su Padre Celestial Jehová, y con la guianza del Espíritu Santo vamos a comenzar el programa en el día de hoy. Si usted puede, amigo y hermano, en donde quiera que usted está, si usted puede acompañarme en esta oración, va a ser una gran bendición en que juntos, como dice la palabra, donde dos o tres se ponen de acuerdo en algo, el Señor concede las peticiones y dice que la oración del justo es eficaz. Así que vamos a inclinar nuestros rostros si podemos, ¿verdad? Y vamos a encomendar el programa de hoy a Jehová de los ejércitos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la dicha que tenemos, oh Señor, nuevamente, Dios, de abrir los ojos, de poder ver la luz de un nuevo día, Padre, de poder gozar, Señor, de este privilegio, el don de la vida. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos, porque sabemos, Señor, que tú todo lo pones, Señor, perfecto, Dios. Hiciste el sol, Señor, hiciste el aire, Dios, para que nosotros pudiéramos vivir, Señor, subsistir en este mundo, Padre. Nos das el alimento, Señor, nos das la fuerza necesaria, Dios, la inteligencia, Señor. Nos das todo, Dios, lo que necesitamos para poder, Señor, ser seres, Señor, que te puedan alabar y glorificar como el Creador del universo y de todo lo que existe. Gracias, Dios, te alabamos y te glorificamos, oh Dios. También te pedimos en esta mañana, Señor, que vamos a disertar, Dios, a ver lo que tu palabra nos enseña, que tu guianza, Señor, que tu Santo Espíritu, que tú puedas abrir las vías de nuestro entendimiento, Señor, para que nos alumbre, Señor, esa palabra, Dios, esos rayos de luz, Señor, esos rayos de verdad, Señor, de sabiduría, puedan llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y nosotros podamos comprender, oh Dios, Padre, qué es lo que tú quieres, qué propósito tienes para todos y cada uno de nosotros. Te pido una bendición especial, Señor, por todos los hermanos que en los diferentes lugares y por los diferentes medios, Señor, por la radio, por la televisión, Señor, por el internet, nos están escuchando, nos están viendo, Señor, que tú puedas, oh Señor, bendecirles en gran manera, Señor, y que tú les prosperes en todos los ámbitos, Señor, físico, material, pero principalmente, oh Dios, en forma espiritual. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, oh Señor, que todo lo que hablamos hoy o todo lo que digamos pueda servir de bendición, Dios, para nuestras vidas. Te lo pedimos en aquel que tiene toda la gloria y la honra, en aquel que murió en la cruz del Calvario, Señor, para librarnos de la muerte, Señor, y darnos vida eterna en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, de verdad que es una gran bendición el poder estar aquí nuevamente, como les dije. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante con respecto a lo que son los piercings y los tatuajes. Esta es una consulta a nuestro hermano Ronnie Mendoza, ¿verdad? Allá en Pérez Celedón. Nuestro hermano Ronnie nos hizo la consulta y nos dijo que pudiéramos decir nosotros con respecto a lo que la palabra dice, con respecto a lo que son los tatuajes y lo que son los piercings. Un saludo para nuestro hermano Ronnie, para su familia, de verdad que sí. Hoy vamos, hermano Ronnie, a despejar este tema que yo sé que va a ser bastante interesante, porque vamos a ver de dónde nació, qué contraste hay, ¿verdad?, entre lo que la Biblia dice con respecto a lo que debemos o no debemos hacer con nuestro cuerpo, y también lo que la cultura, lo que la moda pues ha venido integrando, ¿verdad?, en este siglo XXI. Es algo increíble, ¿verdad?, cómo las cosas varían, ¿verdad?, de su connotación original, y muchas veces nosotros absorbemos ciertas prácticas, ciertas cosas que en realidad no sabemos ni siquiera de dónde han nacido ni para qué era que se utilizaban. Pero vamos a despejar hoy la duda de nuestro hermano Ronnie, y sé que también de muchas personas que también van a aprender un poco más con respecto a estas tipos de prácticas. Voy a enviar primero unos saluditos antes de empezar con el programa, porque si no, a mediados se me olvida casi siempre, y hay reclamos de parte de las personas que todos los días, mire, una gran bendición, nos llaman al 8314-7619 y que también se comunican en forma personal con este servidor. De verdad que muchas gracias, ustedes son un aliciente, son una bendición.
Gracias también a todas aquellas personas que de una u otra forma también nos colaboran, ¿verdad? Tanto con sus oraciones como también con sus ofrendas para hacer que este ministerio pueda seguir adelante. Hermanos, muchísimas gracias. Un saludo para mi hermano Cristian Hernández en Desamparado, para su hermana Alexandra también Hernández, un gusto el poder verlos ahí siempre. Nos vemos, ¿verdad? En la carretera y anda nuestro hermano Cristian corriendo y es una gran bendición de verdad que puedan, vieras qué bien se siente cuando lo paran uno. ¿Cómo le va, hermano? Qué gusto, estuve viendo el programa el miércoles pasado, viví el otro programa de alimentación el lunes y eso se siente sumamente uno feliz porque se da cuenta que el esfuerzo que estamos haciendo todos los que estamos trabajando en este medio, ¿verdad? Y que Dios ha puesto para que a ustedes les llegue todo este conocimiento, ¿verdad? Que nosotros aprendemos y ustedes también aprenden. Es una gran bendición cuando las personas exteriorizan en realidad que les gustan las temáticas y los temas y las enseñanzas que se están dando en el remanente adventista. También un saludo para Johnny Aguirre, para su esposa Arelis, para también Álvaro Castillo, para Noemí, su esposa, para mi amigo Fallitas, que siempre están ahí viéndonos, ¿verdad? Flor, doña Elvira, un saludo muy cordial para Flor, ¿verdad? Que es una fiel oyente, ¿verdad? Y nos ve a través de Canal 19, nuestra hermana Flor allá en San Antonio de Desamparados, para Lester Torrijos, una bendición para mi amigo Lester, para toda la gente de Coincre, ¿verdad? Que siempre tenemos la bendición de que estos muchachos son como 60 muchachos de Coincre, don Bernal Castro y doña Vanessa siempre nos dan la oportunidad de verdad de que ellos puedan escuchar los programas. Es una gran bendición, hermanos, y de verdad que gusto el poder saber de que ustedes están en sintonía con nosotros a través de la 930, a través de la internet y a través de Canal 19. Para mi hermano Carlos Velázquez, una gran bendición allá en Patarrá, que Dios me le bendiga a él, que le bendiga a su esposa, a su hija. También tuve la oportunidad esta semana de hablar con don Carlos, una gran bendición, y estamos en oración por nuestro hermano Cristian, Esteban Picado. Estamos orando por él, hermano Carlos, y ahí vamos a estar en contacto. Probablemente yo le llamo ahora para que nos pongamos al tanto de lo que está pasando con nuestro hermano Esteban. De verdad que una gran bendición para don Cidar, para doña María Entre Ríos, que son colaboradores. Ellos nos ayudan con sus ofrendas para este ministerio. Una bendición y un saludo para ustedes. Bueno, se me quedan un montón más, pero a lo que vinimos, ¿verdad? Vamos a hablar hoy, hermanos, con respecto, como les dije, a lo que son los tatuajes y los piercing. Hay algo interesante, porque en lo que podemos encontrar de definición de moda, nos damos cuenta que la causante de lo que genera las modas son las tendencias a acercarse a ciertos grupos sociales. Mayoritariamente esto se ve en lo que son los jóvenes. Bueno, por lo menos ahí las personas que nos miran a través de Canal 19 o a través de la web pueden ver la imagen, ¿verdad? Donde dice tatuajes y piercing, bastante elocuente, ¿verdad? Gráfica, una mujer con todo el rostro totalmente perforado, ¿verdad? Con piercings, algo increíble. Más bien eso, en vez de ser algo estético, yo pienso más bien que es una automutilación, ¿verdad? Lo que se genera con esto. Pero este asunto de los grupos sociales, ¿verdad? Tienden a crear patrones de conducta, hermanos, mayormente estilos que se van identificando con algún elemento estético visible. Es algo interesante esto, sea los cortes de cabello, sean el pelo, la ropa, atuendos, accesorios, etcétera, tatuajes, piercings, todo este asunto que conlleva a las modas, ¿verdad? Y que se genera por grupos sociales y principalmente las culturas juveniles, como les dije, vienen a crear algunas cosas que los jóvenes principalmente, ahora ya hasta viejos, porque ahora de ahí todos están metidos en esta ola, ¿verdad? La mayoría de ellos no saben de dónde el trasfondo que tienen estas prácticas y que podría ser tan dañino para su cuerpo. Vamos a analizar hoy, pero antes quiero empezar abriendo la palabra del Señor y leerles algo que dice la palabra del Señor en Levíticos 21, versículo 5. Dice: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán ninguna incisión. Cuando se habla de incisión, se habla de perforar o se habla de mutilar el cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted se hace un tatuaje o cuando usted se hace un piercing? Usted está haciendo incisión
en su cuerpo. Y ahora vamos a ver algunos versículos más que la palabra nos enseña, donde es prohibido por la palabra, por Dios, de que nosotros laceremos de alguna forma nuestro cuerpo. Vamos a ver primeramente la definición de lo que es tatuaje, hermanos. Hay algo interesante con esto. El término tatuaje es un término polinesio, nació del Polinesio, en las islas de Hawái, donde el término tau, que de ahí es donde proviene por el golpe que se hacía, los tatuajes que se hacían antes eran, o que empezaron hace 2000 años, en lo que eran las islas polinesias, claro, trae un trasfondo más antiguo todavía, porque ahora vamos a ver algunas momias egipcias por lo menos y algunos datos con respecto a lo que era la cultura egipcia y babilónica, ¿verdad? Donde ya tenían algunas prácticas de tatuarse y de ponerse argollas y pérsines y todo este tipo de utensilios, ¿verdad? Que se ponen ahora y que siempre se han puesto a través de la historia ciertos grupos de personas, y vamos a identificarlos. Interesante con esto, hermanos, es que el término tau, que es un término polinesio de las islas de Hawái, viene de este verbo tau, ¿verdad? Que significa ta, golpe, y u, color. Eso se hacía porque había un tipo de madera, ¿verdad? O hueso, se podía hacer, los tatuaban con punta, entonces se golpeaba con otro palo o con otro mazo de madera también, lo que era el hueso o lo que era la punta del palo, con tinta, ¿verdad? De colores que lo hacían principalmente de lo que eran vegetales, ¿verdad? Digamos, de lo que eran mangle y algún otro tipo de ¿cómo se llama? De vegetales y de hierbas que producían color, y este término tau significa exactamente eso, el golpe, el golpe que se daba con el mazo o con el palo a la punta o la incisión de hueso principalmente, y a los colores el término U. Entonces es algo interesante. Esto vino a traerse, vean qué interesante lo que habla la historia con respecto. Vamos a hacer un análisis primero de lo que son tatuajes y pérsines, de dónde nacieron y cómo fueron que se metieron, se fueron metiendo a lo que fue América y se fueron transculturando, y después vamos a ver lo que la Biblia nos dice y las consecuencias nocivas que tienen el tatuaje y el piercing. Ok, vamos a hablar con respecto a lo que son las momias. Vean qué interesante, estas momias que se encontraron, por lo menos en lo que era Egipto, fueron hallazgos arqueológicos donde se representaban los significados de los tatuajes, algunos pequeños tatuajes. Ahí los ven en la mano todos los hermanos que están viéndonos a través de la internet y también a través de la televisora. Se ven algunos pequeños tatuajes de tinta, ¿verdad? En la mano. Los egipcios lo usaban principalmente con un carácter sagrado y religioso. Por ahí ya vamos a empezar a analizar algo, que cuando se empiezan a usar tatuajes, hermanos, era porque estos tatuajes eran con un carácter religioso. Y recordemos que esta cultura, ¿verdad?, tanto como la babilónica, la medo-persa, si ustedes pueden tal vez recordar algunas películas, ¿verdad?, como 300 u otras películas que se han hablado con respecto a los persas, ustedes pueden ver que la usanza de ellos eran usar argollas, pérsines y todo este tipo de cuestiones. Entonces se fueron transculturando, pero todo este asunto era con un carácter religioso. Recordemos que estas culturas todas adoraban y tenían sus dioses paganos, ¿verdad? Entonces cuando se hacían algún tipo de tatuaje con este tipo de carácter sagrado religioso, era dedicado principalmente a sus deidades. El significado y los motivos de los tatuajes fueron diferentes en cada época, o sea, fueron diferentes, pero todos siempre fueron de una connotación, podríamos decir, religiosa o gnóstica o de carácter sagrado. Entonces, empezando por ahí, hermanos, nos damos cuenta que el tatuaje siempre se utilizó en lo que fue los cultos y la adoración o las cuestiones a dioses paganos. Las momias egipcias del año 2000 antes de Cristo ya presentaban algunos tatuajes, como mostramos ahí en pantalla, de formas y estilos simples, compuestos básicamente por líneas y puntos. Existen algunas otras referencias con respecto a eso, ¿verdad?, todavía más antiguas, que nos podrían decir a nosotros que ya los babilónicos practicaban, ¿verdad?, por lo menos registrado en las tablas cuneiformes, ya practicaban el tatuarse en forma religiosa y en forma sagrada. O sea, hacían sus tatuajes y sus incisiones para poder rendir o dar una señal o tener una muestra a algunos de sus dioses. Interesante con esto
hermanos, es que cuando el capitán Cook, vean qué interesante, que estuvo por Tahití y estuvo en Nueva Zelanda, estuvo en las islas de Hawái, todo lo que fue el área de la Polinesia, en 1771 este capitán James Cook vino y empezó a andar por todos estos lugares donde vio a algunos de los maorí de Nueva Zelanda, de las tribus maorí, donde tenían tatuajes faciales que ahorita los vamos a ver, que de hecho ahí es donde viene el término Tau, ¿verdad? Ya en 1771 este capitán de barco, ¿verdad?, que estuvo andando, navegando por las islas de Hawái y Nueva Zelanda y todo lo que fue la Polinesia, ¿verdad?, Tahití, todas estas islas, en 1771 trajo la idea y trajo a América, mejor dicho, la moda, ¿verdad?, por poner un término, y la gente empezó a conocer ya el tatuaje y empezó a practicarse el tatuaje dentro de lo que fue América ya en forma decorativa. Interesante porque en 1771 empezaban a ver usted a los marineros tatuados, ¿verdad? Con tatuajes de sirenas, de tiburones, de barcos, de anclas, un montón de cuestiones que se fueron dando y se fue pasando de puerto en puerto. ¿Saben qué interesante? Desde 1771 con este hombre James Cook empezaron a tatuarse los marineros, cuando en ese tiempo, vean qué interesante es esto, cuando en ese tiempo las personas que tenían algún tipo de delito, o los esclavos, o las personas que habían realizado algún tipo de delito, eran marcados en señal de su condición frente a la sociedad. O sea, que básicamente el ponerse un tatuaje te hacía ser una persona que ya la sociedad podía ver que usted había tenido algún tipo de problema con la ley, o con la comunidad, o con la sociedad, o que era un esclavo. Es algo interesante, ¿verdad? Ahora, en eso era que se usaban. Ahora vamos a ver algunas cuestioncitas que se hablan con respecto a las argollas, ¿verdad?, la nariz y todas estas cosas, pero básicamente eso era una marca, primeramente, como les digo, en la antigüedad, religiosa y sagrada a las deidades paganas, y luego, después de 1700, empezó a marcarse los marineros y empezaron a marcar a los esclavos y a las personas que tenían alguna cuenta pendiente con la ley. O sea que el significado del tatuaje en ninguna forma en los tiempos anteriores o antiguos, ¿verdad?, o hace algunos siglos atrás, en ninguna forma era algo decorativo, era algo bien visto por la sociedad. Más bien, de hecho, marcaba a las personas y, perdón, y las hacía notar como personas peligrosas. Interesante, ¿verdad? Ahora, antes la gente que se marcaba, perdón, en los tatuajes y esto, eran los marineros, era la gente esclava, era la gente que debía algo. Ahora, lamentablemente, la gente que se marca y tiene tatuajes en colores y toda esta cuestión que se ponen ahora, ¿verdad?, vienen a ser los que son los profesores de nuestros hijos, el secretario, la secretaria, perdón, el que trabaja en un banco, el que trabaja en una oficina. O sea, ya la cultura o más bien la comunidad o la actualidad en la que vivimos en esta sociedad ya no ve esto con el significado que realmente tenía. Ok, vamos a seguir viendo algunas otras cositas ahí con respecto a esto. En el norte de América se asoció el tatuaje con prácticas religiosas y mágicas. Como les decía ahora, lamentablemente, hermanos, nosotros ponemos incisiones, o bueno, la gente pone incisiones en sus cuerpos y se hacen todo ese tipo de marcas sin saber que todo esto está, por decirlo así, pactado con términos religiosos, místicos y mágicos. Además de que era un símbolo, como les digo, ¿verdad?, de personas que debían algo a la sociedad. Interesante esto. Vamos a ver también lo que era el arte de moco, lo que les habla ahora, los maorís en la Polinesia. Ellos se tatuaban toda la cara y todo el cuerpo conforme iban avanzando, perdón, conforme iban metiéndose dentro de su religión, ¿verdad? Es algo interesante. Iban pasando etapas y se iban marcando estos maoríes conforme avanzaban y crecían espiritualmente, según el concepto, ¿verdad?, de lo que era la religión maorí. Se tenían que ir marcando hasta que todo su cuerpo totalmente era marcado. También podemos ver esto mismo en lo que eran los yakuza, ¿verdad?, en Japón, que se utilizó miles de años antes de Cristo también,
y que también era un símbolo de espiritualidad, ¿verdad? Un símbolo de misticismo que se usaba también dentro de lo que era la cultura japonesa. Ok, interesante con esto es que podemos ver cómo en Babilonia ya, en Babilonia se utilizaba lo que era la argolla que se ponía en la nariz, como lo vemos ahí en el cuadro, ¿verdad? Ahora la gente se pone esas argollas en la nariz, los muchachos, las muchachas. En Babilonia se utilizaba para los esclavos. Se metía la mano, el dedo en la argolla y iba jalando usted el esclavo para donde el esclavo, para donde usted quería llevarlo. Era interesante. Hay algunos datos, ¿verdad?, históricos que nos muestran de que ese implemento en la nariz era para única y exclusivamente para los esclavos, para poder controlarlos, para poder amarrarlos. Interesante, o sea que ahora la gente lo ve como algo bonito, ¿verdad?, o como algo estético, cuando en realidad tiene un trasfondo y un significado de esclavitud. Algo interesante con esto, hermanos, es que nosotros, bueno, la gente practica las cosas, la gente se empieza a meter en este asunto y es como un vicio, porque vean, yo he tenido la oportunidad de ver personas que empiezan a ponerse un tatuaje pequeño. Es algo interesante, ¿verdad? Yo pienso que eso es algo como diabólico, ¿verdad? Y cuando los ve uno en el brazo un tatuaje, y cuando lo ves otro, y cuando lo ves otro, y cuando se dio cuenta aquella persona tiene todo el brazo totalmente manchado, ¿verdad?, de tatuajes. Y es algo que lo mismo con los piercings, ¿verdad? Lo mismo con los piercings, empiezan a ponerse uno que en la nariz, otro que en la cejita, y cuando usted se da cuenta están como la muchacha de la primer filmina, ¿verdad? Todo llena la cara y todo lleno el cuerpo de perforaciones y de tatuajes. Definitivamente, hermanos, nosotros tenemos que analizar bien este asunto y darnos cuenta que todo el trasfondo histórico y cultural que tiene no trae absolutamente nada bueno para nosotros, y que si nosotros somos cristianos y si creemos en el Señor Jesucristo y queremos obedecer su palabra, no debemos de ninguna forma nosotros hacernos, como dice Levíticos 21, versículo 5, incisión alguna en nuestro cuerpo. Ok, seguimos viendo. Interesante con este asunto del piercing en el ombligo es que lo utilizaban en el antiguo egipcio también como un símbolo de la realeza egipcia, y era prohibido a todos aquellos que no fuesen nobles ponerse un tatuaje en el ombligo. El ombligo anillado o el ombligo con un piercing o una argolla significaba que usted era de la nobleza egipcia. Y vean qué interesante, ¿verdad? Tienen sus cosas, como les digo, transculturales, ¿verdad? De culturas que eran totalmente ajenas a las nuestras, ¿verdad? Prácticas que eran totalmente ajenas a las nuestras, y la gente las ha ido pues copiando, imitando, y esto ha generado de que la mayoría de personas, usted las ve ahora y lo ven, como les digo, esto normal, común, corriente, pero no se dan cuenta que todo este asunto viene desde muy atrás con un trasfondo básicamente, podríamos decir así, sagrado, espiritual y religioso. Ok, podemos ver tal vez las otras para irnos dando una idea. Dentro de lo que eran las tribus, ven qué interesante esto, dentro de lo que eran las tribus Mursi y Masai, tal vez los que pueden estar viendo las gráficas ahí, ¿verdad? Ahí están por lo menos unas mujeres de Asia, ¿verdad?, de la India, y una de la tribu Mursi y otra de la tribu Masai, interesante también de África, ¿verdad? Estas personas ponían argollas en sus cavidades bucales, deformaban totalmente lo que eran las cavidades bucales con discos para aumentar el tamaño de la boca, y alargaban los lóbulos llevando carretes metálicos de gran tamaño. Los antiguos mayas también lo practicaban, pero esto es interesante, esto es de la India. Cuando, si ustedes pueden ver las imágenes, cuando un padre, vean qué interesante la práctica que tiene la gente en la India, cuando un padre vende como esclava a una hija, oiga, la vende como esclava, ese es el término, a una hija, le ponía un anillo, o le ponía un piercing, por decirlo así, ¿verdad?, una argolla en la nariz. Era símbolo de que esta hija era vendida a alguien, o sea, que venía una persona y compraba a la hija, y esa hija era esclava de él, entonces inmediatamente le ponían una argolla en la nariz. Misma práctica que tenían, como lo vimos ahora, los pueblos babilónicos. Entonces, hermanos, es para que nos vayamos dando cuenta
de dónde vienen todas estas prácticas, qué simbolismo tienen las culturas que las practicaban. Nosotros no absorbemos, ¿verdad? Casi todo, en realidad copiamos todo sin ni siquiera ponernos a pensar qué pudiese traer detrás esto o qué trasfondo pudiese traer estas prácticas. Entonces, básicamente también lo que era la India y en lo que eran las tribus Mursi y Masai de África, también se ponían argollas a las personas que eran esclavas. Y algunas otras, ¿verdad? Como les digo, por lo menos de la tribu Masai, se agrandaban lo que eran los lóbulos y lo que era la boca, deformándose totalmente la cavidad bucal y haciendo cosas o haciendo cosas que nada que ver estéticas, ¿verdad? Y mucho menos ascéticas, ¿verdad? Entonces estas prácticas de estas culturas, de estas tribus, casi que generalmente tribales, ¿verdad? O sea, prácticas tribales tenían también un significado, como le digo, en lo que era la parte de Asia, en la India, de esclavitud para lo que eran las mujeres que eran, o hijas que eran vendidas, o mujeres que eran vendidas como esclavas. O sea, que cuando una muchacha se pone un arete, o se pone una argolla en la nariz, o se pone una argolla en el labio, está diciendo que ella es una esclava. Pero lamentablemente no lo ven así, porque no conocen esta historia, no conocen cómo se ha desarrollado en las culturas, cómo en el mundo, en general, en todo el orbe, las diferentes culturas que tienen estas prácticas las usan específicamente para denotar que aquellas personas son esclavas. Así que jóvenes, así que muchachos, jóvenes, muchachas, hombres, mujeres y adultos también, porque me ha tocado ver, como les dije ahora, personas de bastante edad, ya viejas, haciendo estas prácticas, o sea, ignorantemente, o a veces adrede, no sabe uno, ¿verdad? Pero muchachas, jóvenes, muchachos, no se conviertan ustedes en esclavos. No se pongan una argolla, no se pongan un piercing, porque el simbolismo de esto es totalmente de esclavitud. Ok, vamos a ver entonces algunas otras para ir caminando con este tema, que es una consulta a nuestro hermano Ronnie Mendoza. Por eso es que los despejamos, hermanos. Si usted tiene cualquier consulta de cualquier tema, usted quiere conocer de dónde vienen alguna práctica o quiere, hermano, puede llamarnos al 8314-7619 y con mucho gusto este servidor y todos los hermanos que elaboramos en el Remanente Adventista vamos a despejar las dudas suyas bien documentadas, con cosas certeras, con cosas bíblicas, con cosas históricas, para que ustedes puedan darse cuenta de que el tema que estén preguntando, de dónde viene, cómo viene y por qué ocurre o qué dice la Biblia con respecto a eso. En la cultura maya también se usaba el perforarse también la nariz, el ponerse una argolla, tanto en lo que eran los lóbulos como en lo que era la nariz, ¿verdad? Dedicado al jaguar, al dios maya jaguar protector. Vean qué interesante. O sea, que estamos hablando de los mayas también, que vienen de siglos atrás, ¿verdad? En donde esta práctica, y ellos también tatuaban sus caras como los maorí. Interesante, ¿verdad? Toda la gente esta que practicó muchos 2000 años antes de Cristo y todavía aún más, ¿verdad? En los anales de la historia, nos damos cuenta que todas estas prácticas o todas estas personas que practicaron lo que era el ponerse piercings, argollas o tatuajes, lo hacían con un carácter religioso. O sea que al usted estar poniéndose algún tatuaje en su cuerpo, al usted hacerse alguna incisión, joven, señora, señor, muchacho, vea, usted lo que está es haciendo una práctica totalmente pagana que hacían los pueblos antiguos dedicados a sus respectivas deidades. Entonces, en lo que eran los mayas, lo hacían el ponerse argollas, el ponerse piercings y el tatuarse para dedicarlo al dios jaguar protector. Hermanos, vamos a ir a un corte musical de gran bendición y ya regresamos con el tema. Lo que sigue es muy importante. Nos vamos a dar cuenta de algunas consecuencias, a qué nos dice la Biblia y qué problemas hay a nivel médico, podríamos decirlo así, con respecto a lo que son los tatuajes y los piercings. Seguro descanso.
Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán, fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, ¿quién me podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por Amén, qué bendición, ¿verdad? Sabemos que el Señor es nuestro protector y bajo sus alas vamos a estar seguros. Hermanos, qué gran bendición. Somos el Remanente Adventista. Estamos un grupo de hermanos aquí de lunes a viernes, todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, a través de Radio Costa Rica, la 930 AM, a través también de la www.radiocr.net, y también nos pueden encontrar en Canal 19 todos los días con reprise del programa, de 7 de la noche a 10 de la noche tenemos este espacio, gracias a Dios y gracias a estos medios, ¿verdad? Un saludo también para nuestro hermano Andy, que está en cabina. Es una gran bendición la ayuda que nos da, toda la colaboración que nos dan también, para poder llegar a cada uno de ustedes de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche a través de Canal 19. Pueden llamarnos para consultas y para oración al 8314-7619. Somos el Remanente Adventista CR, y así nos puede encontrar usted en el Facebook como el Remanente Adventista CR, donde usted puede postear ahí, ¿verdad? Lo que usted, inquietudes, comentarios, puede hacer consultas. Ahí está nuestro hermano, gran amigo, ¿verdad? Y colaborador que pertenece al Remanente Adventista, nuestro hermano Daniel Mosqueira, que es una gran bendición, que maneja todo lo que son las redes sociales, y usted puede hacer cualquier consulta. Nuestro hermano Daniel va a coordinar con cualquiera de los que estamos aquí laborando lunes a viernes para cualquier consulta o inquietud. También nos puede encontrar en los canales de YouTube, donde tenemos, algunos hermanos dicen 200, otros dicen 230, pero son 280, ¿verdad, Andy? Por ahí andamos, 280 programas que tenemos ya en YouTube, hermano, que son programas de gran calidad. Los lunes tenemos a nuestro hermano Abel Moya, que es una gran bendición, ¿verdad? Con programas de salud interesantísimos. Este lunes pudimos oír el del pH, ¿verdad? El balance que hay entre la acidez y entre el neutro, ¿verdad? Que debemos de tener, que es 7.3, increíble cómo aprende uno con esos programas de los lunes. Los martes con nuestro hermano Desiderio, también para oraciones, ¿verdad? El 8314-7619, donde nuestro hermano Carlos González, que es una gran bendición el trabajo que hace nuestro hermano Carlos, también perteneciente al Remanente Adventista, le va a pasar las peticiones de oración a nuestro hermano Desiderio, y el martes exclusivamente va a ser un día de oración, de alabanza y de peticiones, que vamos a orar todos juntos por ella. Los miércoles con este servidor, temas históricos, temas, ahí algunos datos, ¿verdad? Estadísticas, cómo está el mundo, ¿verdad? Algunos temas bastante interesantes. Y los jueves, temas muy, muy importantes que nosotros debemos de estar aprendiendo, hermanos, con respecto a lo que es la doctrina que se está viviendo en la iglesia en este momento, la profecía que tenemos que estar conociendo, que nos trae nuestro hermano Will Chavarría, ¿verdad? Todos los jueves, una gran bendición. Y los viernes también, hermanos, un tema especialísimo con nuestro hermano Alfredo Garita, temas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, que es la tónica, ¿verdad?, que tenemos todos, la línea que tenemos todos aquí en el Remanente, es predicar la verdad presente, ¿verdad? Predicar los temas que nos competen para nuestra salvación, porque la venida de Cristo ya está a las puertas, ya saben. También tenemos, hermanos, 7 tomos, una serie de libros que se han editado. Nuestro hermano Will Chavarría y el Remanente Adventista los están dando para ustedes totalmente gratuito. El primero es ¿qué sucede cuando una persona muere?
interesante todo lo que tiene que ver con la muerte. El segundo es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tercero nos habla con respecto al milenio y la segunda muerte, dos temas que la gente conoce muy poco. El cuarto nos habla sobre el verdadero infierno. Es importantísimo que nosotros nos demos cuenta si lo que hemos creído es la verdad o ha sido solamente tradición lo que nos han metido en la cabeza. El quinto habla con respecto a la ley de Dios. Es un tema importantísimo. La ley está todavía vigente hasta el día de hoy. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios está hasta el día de hoy vigente. ¿Qué nos demuestra la Biblia con respecto a eso? El sexto es el sábado en la Biblia. Eso es un tema muy importante porque nos permite conocer lo que nos hablan con respecto al cuarto mandamiento. Importantísimo. Y el séptimo habla con respecto al juicio investigador. Pido disculpas porque todavía no salgo de esta tos. En Coronado nos pueden visitar ustedes de la Bomba El Trapiche, 400 Norte y 200 Este del complejo Las Huacas. La Verdad Presente, la iglesia La Verdad Presente, donde todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana usted puede estar con nosotros y compartir un día especialísimo, ¿verdad? Un día dedicado a nuestro Señor desde 8:45 hasta las 6 de la tarde, y a mediodía podemos compartir un almuerzo vegetariano excelentísimo. También nos pueden, si no, visitar en San Francisco desde los sábados de 9 a.m. En San Francisco de Ríos, a un costado del parque, ahí el costado sur del parque, hay unos portones azules. En la segunda planta está la iglesia El Juicio Final. Ok, continúo con el tema, hermanos, porque si no, no acabo. Hay algo interesante con esto. Vamos a ver las consecuencias. Vamos a ver las consecuencias de cuando uno usa un tatuaje. O sea, algunos de los problemas que causan el tener cierto tipo de tatuajes. Primero vamos a leer lo que nos dice Levíticos 19:28. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a estas cosas? Dice: no haréis incisión en vuestro cuerpo. Oigan qué interesante. No haréis incisión en vuestro cuerpo por un muerto, porque era una práctica que se daba en la antigüedad de hacerse incisiones, tatuajes para celebrar o recordar a los muertos. Como les digo, o sea, tiene una connotación siempre en lo que es sagrado o religioso, ¿verdad? Principalmente en todas estas culturas paganas. No imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Hermanos, Levíticos 19:28 dice bien claro que no hay que hacerse incisiones en el cuerpo ni imprimirse ningún tipo de señal. O sea, no se meta piercings, no se meta aretes, no se meta argollas y no se haga tatuajes. Eso es lo que le está diciendo a usted en Levíticos 19:28 Dios. La que sigue dice Levíticos 21:5, que fue la que leímos ahora: no harás tonsura en tu cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán incisiones, que fue con el versículo que empezamos. Y nos dice también, ahora vamos a ver, interesante, las reacciones adversas. Quiero que pongan mucha atención, hermanos, que nos escuchan y que nos ven con respecto a esta. Reacciones adversas. ¿Cuáles problemas son causados por el uso de esta disque moda? Que ya vimos que no tiene nada que ver con moda, sino más que todo con un contexto religioso, gnóstico, espiritual, ¿verdad? Dedicado casi a las deidades paganas, dedicado a la celebración del recordatorio de muertos, dedicado a los dioses también de la antigüedad egipcia, maya, polinesio, todo este tipo de culturas y todo este tipo de religiones paganas acostumbraban eso. Pero vamos a ver las consecuencias que nos pueden causar a nivel ya de lo que es corpóreo, a nivel de lo que es médico, ¿verdad? La perforación de un nervio o de un vaso sanguíneo. Vean qué interesante. Al meterse usted un piercing o al hacerse un tatuaje, usted con aguja, porque obviamente la aguja penetra, entra la dermas, pasa, son incisiones que llegan a ser subcutáneas, o sea, se llegan a hacer daños subcutáneos. Una perforación de un nervio o de un vaso sanguíneo puede tener usted. La perforación en el labio inferior puede provocar pérdida del hueso periodontal.
Oigan, vean, periodontal. Vean qué interesante. En los incisivos inferiores con posterior pérdida dental. Al hacerse usted o meterse un piercing o una argolla o lo que usted se meta, o gente que se tatúa los labios, interesante. Usted puede crear una infección que le va a llegar a usted a crear una necrosis, o sea, una infección en la boca, en donde usted puede perder el hueso periodontal y puede tener la pérdida de los dientes. Vean que, o sea, queda chimuelo, para que nos entendemos. Queda totalmente chimuelo si usted en algún momento se le infecta alguna de estas cosas que usted se haga en los labios. Ven qué interesante. Podemos poner la otra. Puede crear alergias, infecciones, se produce una inflamación en la lengua. Oigan qué interesante la gente que acostumbra. Y ahora vamos a ver unas fotos bastante crudas, bien feas, donde hay un montón de infecciones de personas que se han puesto piercings en la lengua, que es muy acostumbrado, bueno, por los hombres y mujeres, en realidad los dos, pero principalmente las mujeres son muy dadas a ponerse un piercing y usted dice, no me pasó nada, en realidad ahí está y vea, ya tengo 2 meses, 3 meses y no me ha pasado nada, pero en algún momento en esa incisión que no es natural, que es algo que usted está implantando, que es un agente externo lo que usted está metiendo en su lengua o en sus labios o en su boca, que contiene humedad, que contiene cierta capa bacteriana. En algún momento puede entrar alguna bacteria y le puede causar una inflamación en la lengua, en la glotis, los tejidos de la boca, en la orofaringe, y oigan qué interesante, y como consecuencia puede morir hasta asfixiada o asfixiado. Interesante es esto, ¿verdad? O sea, te hace una infección en la orofaringe, puedes tener infección en la lengua, como vamos a ver algunos casos. El rechazo del cuerpo, como les digo, es un cuerpo externo que usted introduce dentro de su cuerpo, no es algo natural, ya que cada cuerpo actúa ante una joya de distintas maneras. Puede ser que el cuerpo lo acepte y se cicatrice correctamente, o lo rechace y al cabo de unos meses no pueda llevarlo más por la infección. Interesante esto, o sea, se la puede jugar usted hasta quedar, como les digo, sin lengua, sin dientes, sin un montón o en la orofaringe, tener infecciones. Vamos a ver las otras consecuencias, tal vez, hermano Andy, porque se nos va el tiempo y quiero terminar con esto. Okay. Puede provocar recesiones gingivales por el trauma, continuando el piercing continuado el piercing contra los dientes o encías. O sea, puede crearte gingivitis, puede crearte mal aliento, puede crearte la pérdida de dientes y hasta infección en las encías. Hay algo interesante en esto, ¿verdad, hermanos? Que todo lo que viene externo, como les digo, y usted lo introduce en su cuerpo, hermanos, que no es natural, siempre va a traer daños y secuelas, lo queramos o no. Desgarro por traumatismo de la joya insertada. Conozco gente que se han puesto areticos y piercings y eso, y los han dejado pegados en la cobija y se han arrancado el labio. Hermanos, los conozco. Conozco casos también de personas que se empezaron a poner una argollita en las orejas y la fueron haciendo más grande, y ahora conozco un muchacho en San Antonio que tuvo que hacerse una operación estética porque tenía las orejas totalmente deformadas, le guindaban ahí ahora vamos a ver algunas imágenes para decirles que era como ese muchacho, y al coserle y hacerle lo que le hicieron, le quedaron las orejas como un vampiro. Vean qué cosa más triste. O sea, y ahora de ahí él está todo traumado. Pero cuando se metió la argollita, no estaba traumado. Él quería estar muy a la moda y lo que logró fue que se le deformaran totalmente las orejas. Ok, desgarro por traumatismo, la joya insertada, cáncer de lengua, vean qué interesante, cáncer de lengua al trozar el aporte sanguíneo de los principales vasos y necrosis de la zona como zona con daño irreparable. La necrosis es la infección, o sea que usted se mete algo y empieza usted a ver que se le pone rojo, después morado, y luego cuando usted se da cuenta hasta una gangrena le puede entrar, un cáncer, ¿verdad?, en la lengua, y necrosis en las zonas con daño irreparable. Vean qué interesante esto, hermanos. Pongan atención a las imágenes, y para los que están viendo, están oyendo, les voy a través de los 930 les voy explicando lo que está en pantalla. Una muchacha, vea, que se metió un piercing. Pueden ver las imágenes bastante, vea, que esto les quede, hermanos, por favor. Ya vimos que la Biblia dice que totalmente nosotros no debemos de perforarnos la palabra del Señor. Ninguna persona que es cristiana
Es algo interesante con esto de muchas personas que practican esto y dicen que son cristianas. Porque si la Biblia me dice a mí que yo no debo hacer algo, yo no debo hacerlo. Y si la Biblia me dice a mí que yo no debo perforar mi cuerpo, ni debo tatuarlo, yo no debo hacerlo. Entonces yo no entiendo por qué cristianos que creen en la Biblia o que dicen que creen en la Biblia o la tienen como base de sus vidas, practican y hacen cosas de este tipo. Hablando de los cristianos y las personas del mundo, amigos míos, les digo, vean estas imágenes, que no sea que a ustedes les acontezca algo por necedad o por tal vez ignorancia de que estas cosas pueden pasar. Una infección en la lengua, como les digo, una necrosis, vean qué interesante, vean esa oreja también totalmente ya infeccionada, acangrenada, algo horrible, que crea queloides y crea un montón de cosas, pelotas, accesos, que ahora vamos a dar algunos, tal vez podemos poner las otras, hermano Andy. En esto, bueno, la oreja, vean, igual también infectada totalmente, esa muchacha tiene una infección grandísima, totalmente deformada la oreja por un piercing mal puesto. Vean, la muchacha que está al lado izquierdo de su pantalla tiene la lengua, como dicen ellos, viperina, que se la trozan, se la parten. Vieras qué increíble esa muchacha, la infección llegó a perder, o sea, si ustedes ven las consecuencias o el consecutivo del video, ella se le hizo una infección en la lengua, ustedes la pueden ver ahí, y llegó a perder la lengua, o sea, quedó sin lengua por haberse hecho esa práctica de lo que llaman lengua viperina. Es increíble la gente cómo se expone, cómo se les olvida que ahora vamos a ver un versículo donde dice que somos templo del Espíritu Santo. Miren, un tatuaje en el pie totalmente ya con necrosis, ¿verdad? Infectado, totalmente morado, ya hasta los dedos totalmente por haberse hecho ese tatuaje. Es para que agarremos conciencia, hermanos, de que además de que la Biblia lo prohíbe, también las consecuencias que pueden venir a nuestro cuerpo son nefastas si nosotros desobedecemos lo que la palabra nos dice que nosotros debemos hacer. Ok, la siguiente. Vean lo que les hablaba de los queloides. La mayoría de personas que se ponen algún tipo de piercing o arete, generalmente después de que se lo quieren quitar o algo, les producen queloides. Son esas pelotas o esos accesos, ¿verdad? Que crecen después de que ha sido perforado alguna de las partes de nuestro cuerpo. También un tatuaje infectado, vean ese pie, parece un tamal, ya también amoratado, hinchado, o sea, algo increíble, ¿verdad? Solamente por haberse puesto algo que es contrario a lo que Dios quiere. Deuteronomio 14, 1 y 2. Hijos sois de Jehová, dice vuestro Dios, no os haréis incisiones, ni os raparéis a causa de un muerto. Qué interesante, porque eres pueblo santo a Jehová. Como les digo, eran prácticas totalmente con un sentido sagrado, religioso, principalmente pagano, ¿verdad? Dedicado a deidades y dedicado a recordar muertos. O sea que cuando usted se pone eso, además de que si usted se pone un piercing y se pone una argolla o se pone esto, usted está demostrando que es un esclavo, porque eso era lo que usaban los esclavos. El que se pone un tatuaje está demostrando que tiene algún problema. Antes la gente carcelaria solamente se tatuaba, la gente que debía algo a la sociedad, y además de eso usted está rindiendo culto a los muertos, o sea, está practicando el espiritismo. Eso es lo que nos dice la Biblia cuando usted se hace un tatuaje. Y básicamente en todas las culturas, como lo vimos, japonesa, maya, polinesia, egipcia, esta práctica era con una tendencia espiritista, o sea, espiritual. Tenía que ver con los dioses, tenía que ver con el inframundo, tenía que ver con todo lo que era gnóstico y oscuro. Ok, sigamos con el versículo para terminar. Dice así: no os haréis incisiones ni os raparéis a causa de un muerto, porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 14, 1 y 2. Tal vez podemos ver la otra, ese es el que les digo. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye, vean qué interesante esto, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Podemos poner las otras para ir finalizando. Vean qué increíble, una infección increíble en una oreja por haberse puesto
bueno, desagradable, algo increíble, ¿verdad? Para los hermanos que nos están viendo a través de la televisión, a través del internet, y explico para los de la radio, se ponen esas argollitas, ¿verdad? En las orejas, esos anillos que van abriendo. Eso lo practicaban, como lo vimos ahora, las tribus Mursi y Masai del África, en una forma tribal, dedicada a lo que eran las castas tribales, ¿verdad? La gente ve esa infección que se le hizo en la oreja, algo increíble. Y tal vez podemos ver esa, la lengua, ¿verdad? La que les enseñé ahora, con necrosis, totalmente infectada, toda la lengua ya moratado, ya todos los tejidos totalmente putrefactos y malos. Vean esta práctica, esta del transformismo que llaman, ¿verdad? Personas que se meten cuernos, ¿no? Eso en vez de una persona humana, más bien parece como un toro. Eso parece más bien un cebú. ¿No ven? Las orejas totalmente deformadas, cuernos se meten, la nariz deformada, argolla en la nariz, que significa esclavitud. A la par un muchacho, ¿verdad? Que se puso un piercing, totalmente infectada la ceja, ¿verdad? Algo increíble, ¿verdad? Ya también con necrosis. Y para ir terminando, hermanos, vean eso totalmente, bueno, algo increíble. Los hermanos que están viendo a través de la televisión y a través del internet, un hombre con un labio perforado, ¿verdad? Con esos discos que se ponían también en la cavidad bucal estas tribus africanas, y metiéndose una culebra por en medio del hueco de la boca. O sea, algo increíble lo que hace la gente sin saber siquiera que lo que están haciendo, y que están destruyendo el templo de Dios, el cual somos nosotros. Ok, vamos viendo las últimas. No haréis incisiones en vuestro cuerpo por un muerto. Perdón, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová, Levíticos 19:28. Y voy finalizando con estas últimas. Vean las infecciones en los pies por tatuajes. Algo increíble. Voy rápido porque se me fue el tiempo, hermanos. Espero que a nuestro hermano Ronnie Mendoza le haya quedado bastante claro que la Biblia es puntual cuando dice que nosotros no debemos de hacernos incisiones ni de tatuarnos nada en nuestro cuerpo. Dios te busca a ti, como puse ahora al final, hermano, joven, muchacha, que sos creyente o no sos creyente, no importa, pero sepa que el cuerpo suyo Dios se lo dio a usted. Usted es templo del Espíritu Santo, y usted no merece ser o actuar como si fuera una esclava, como si fuera un señalado social, como si adorara dioses paganos o como si usted practicara el espiritismo, que es lo que estas tradiciones del tatuaje y del piercing, el significado que tienen es eso. Un saludo para mi hermano Ronnie Mendoza, gracias por el comentario, y estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Freddy Peña, pueden llamarnos al 8314-7619, mi número personal es el 8662-9553, 8662-9553. Hermanos, estamos para servirnos, somos el remanente adventista. Que Dios les guarde y les colme de paz y bendiciones.